Bienvenidos todos al segundo episodio de La Voz Menguante. Hoy continuamos con nuestro tema de la crisis de los 30. En realidad, si lo vemos desde otra perspectiva, esta crisis es un evento astrológico. Entonces, para eso está aquí Dani. Hola. Primero, quería que te presentaras y nos contaras quién eres y después ya entramos en tema. Hola, gracias por invitarme. Yo soy Daniela, u Orión Ultramarino. Yo soy astróloga. Bueno, la verdad siempre me interesó el tema desde que era muy chiquita, pero no solo ese tema, sino como diferentes cosas que iba picando por un libro que encontré que mi mamá tenía sobre esoterismo, de esas enciclopedias súper viejitas, y empecé a buscar y tenía como quiromancia, numerología, astrología. Entonces empecé a revisar y esos temas me atraían demasiado, pero mi mamá pues no le gustaban esos temas, ella es cristiana. Entonces cuando vio que estaba revisando esos libros, pues los botó todos, ese tema cerrado, pero igual a mí me siguió interesando mucho el tema. Cuando estaba en el colegio descubrí lo que era la carta astral. Entonces, a partir de ese momento fue como, ya entendí muchas cosas, porque digamos, lo que pasaba cuando leía sobre cualquier otro tipo de rama esotérica es que, bueno, me parecía interesante, pero no tenía una manera tal vez de comprobarla, entonces solo se quedaba como en un imaginario. Pero cuando leí, o sea, entendí que era la carta astral y empecé a comparar mi carta con la de mis amigos, con la de, no sé, las celebridades. Fue como, esto es real, esto es muy comprobable y esto es una herramienta muy hermosa. Entonces, cuando estaba estudiando artes en la universidad, empecé un curso de astrología y bueno, ahí empezó como ese camino un poco más formal, más académico, por decirlo así, y ya desde ahí como que empecé a aprender muchas cosas, empecé a leer cartas y ya básicamente ahí me quedé enganchada. Para mí, por ejemplo, antes la astrología, antes de conocer lo que para mí es la realidad de la astrología y lo profunda que es, mi conocimiento era el horóscopo de la revista Tú, o sea, no sabía nada y solo leía como memes, memes El culos. horóscopo negro. Ah. Sí. Y después cuando ya pasa eso, que por ejemplo fue para mí ese acercamiento contigo de la carta astral, fue como, ¿qué? ¿Y por qué esta persona que ni siquiera me conoce dice tantas cosas sobre mí? De las cosas que he experimentado, de las relaciones con mis padres, de un montón de cosas. Y es casualmente por eso, Dani, que pensamos en ti como nuestra primera invitada, que nos cuentes cómo se linkea un poco esta crisis de los 30 de la que hemos hablado y todo este cuestionarnos si estoy en el momento carrera, pareja, lugar de mi vida con la astrología. Digamos que cuando le leí la carta a Cami, ella creo que acababa de terminar ese ciclo como del retorno de Saturno, que fue como la base a toda la conversación que teníamos sobre la carta. En astrología, cada planeta tiene un ciclo distinto por el que va recorriendo los 12 signos del zodiaco. Entonces, cada vuelta que se le da, cada recorrido que se le da, se llama retorno. Entonces, cada planeta tiene un retorno distinto, un tiempo de retorno distinto. Por ejemplo, el más común que nosotros conocemos es el retorno solar, porque lo que se demora el Sol dándole la vuelta a todo el zodiaco desde un momento específico es un año. Entonces es el retorno solar. Pero cada planeta tiene una velocidad distinta. Saturno es un planeta que se demora más o menos como por cada signo unos 2 años y cuarto, o sea que le da la vuelta al zodiaco entre unos 27 a 28 a 30 años. Puede ser como ese periodo. Y dura más o menos como 2 años y cuarto o 3 años. Sí, a mí me pegó cachetadas como a los 27, más o menos. A Digamos mí a que yo los todavía no lo 30. tengo. Exacto, yo soy como tú, todavía no lo he tenido, porque el mío empieza puntualmente a los 30, pero tengo amigos que tienen 27 y ya lo están viviendo. ¿Crees que se relacione un poco con esta teoría de estos artistas que han decidido acabar con su vida a los 27 exactamente? Ay, totalmente, sí. Eso es como hay uno y mil ejemplos
o sea, que tú coges la carta de los artistas como, no sé, Jim Morrison, Kurt Amy Cobain, Winehouse. Amy Winehouse. Entonces hay como una similitud ahí como súper, súper fuerte entre esa crisis de los 27, que obviamente el club de los 27, pero pues no todo el mundo le tiene que dar igual y no es para morirse, pero Sí, sí, sí. sí. Ajá. Sí, no estamos muertas, pero, pero yo me acuerdo que cuando tú me dijiste en el momento de la lectura, bueno, que estabas con Lucho, los dos me dijeron Ajá. como, en este momento estabas en este cambio, no sé qué, tal, 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 y yo empecé a analizar mi vida como lo que había vivido años antes y había cambiado de país, me había ido a otro lado, como que dejé todas las cosas que conocía, fue impresionante como todo lo que había hecho sin tener conciencia de eso. Ujú. Entonces, cuando Ajá. me lo dijiste, para mí fue como una de las cosas que más me quedó acá y dije como, la astrología es algo que, que ya desde ese momento me tocó. Y Dani, quería preguntarte, pues, que nos cuentes por qué Saturno, qué particularidad tiene este planeta en que influye en nuestra vida de esta manera. Digamos que la manera de entender cómo funcionan los planetas, uno los puede entender como con varias metáforas y con varias imágenes. Entonces, digamos, lo podemos entender como de Saturno, quién era en la mitología, y Saturno cómo es, como sus características físicas como planeta. Entonces, Saturno, digamos que desde la mitología era Cronos, que era el dios del tiempo. Y digamos que viéndolo ya como físicamente, Saturno es ese planeta que tiene anillos. Entonces, son anillos de hielo. Habla mucho de los límites y de las estructuras. Entonces, en astrología, Saturno es un planeta que es sinónimo de muchas cosas. Entonces, es el tiempo, son los límites, son nuestras estructuras, pero también Saturno habla mucho de las reglas de la realidad, las estructuras físicas como de los edificios, nuestros huesos, nuestros dientes. Saturno es el que hace posible que se construyan y que se materialicen nuestros sueños. Entonces, cuando uno tiene como ese retorno de Saturno, durante todos estos 30 años, ¿qué has hecho? ¿Qué necesitas para cumplir lo que quieres? Pero asimismo, Saturno destruye todas las estructuras viejas que no se pueden mantener mucho tiempo más. Entonces, por eso es que da tan duro. Digamos que Saturno lo que quiere es que uno sea independiente y que uno pueda crear su camino como solo, sin depender de nadie. Entonces es por eso que en el retorno de Saturno, todo lo que uno está apegado, como que se desmorone. Entonces, Ujú. por ponerles un ejemplo como culo, depende de la carta de cada uno, pero si en mi carta Saturno está relacionado con mis relaciones, entonces, no sé, dependo mucho de mi relación de pareja. Si en mi relación de pareja no me siento estable, no siento contención, no siento hogar, mi pareja es la que me ayuda, pues Saturno lo que va a hacer en el retorno es como esa relación se empieza a desmoronar, empieza a cambiar para que uno pueda sentirse autosuficiente. Y bueno, así les puedo dar como muchos ejemplos, pero es algo así. ¿Cómo podemos desde la astrología ver, uno, cómo se manifiesta y cómo lo afrontamos sin que nos dé tanto miedo a vivir esta crisis o este retorno? Saturno es como un profesor harto. Es como, bueno, veo que estás como fallando en matemáticas. Entonces te pongo un examen y recuperación de matemáticas. Entonces lo que hace Saturno es como, dependiendo de la zona de nuestra carta, porque no es como pruebas en todo nivel de nuestra vida, sino en un área específica, pero es como, yo veo que tú eres como desjuiciado para esto. Entonces, pum, te pone una prueba para ver cómo tú lo afrontas. Entonces, uno lo puede ver como igual limitaciones. Es tan sencillo como te fuiste a mudar solo, no pagaste el recibo de la luz porque se te olvidó, pues te cortan la luz. Como consecuencias de cosas que uno no hizo, que pueden ser tan básicas como esas, a cosas ya mucho más grandes, como no hiciste esto, por ende tienes esto, porque con Saturno no se puede esperar como que un milagro pase, como puede ser con Ujú. Júpiter, que Júpiter es como la contraparte a Saturno. Saturno es como el gran maestro del zodiaco, de la astrología. Entonces, él nos quiere enseñar cómo es que funciona el mundo, o sea, cuáles son las reglas de nuestra realidad. Entonces, claro, si quieres una casa, tienes que, bueno,
tienes que tener tanta plata. Ah, no tienes esta plata, bueno, puedes sacar un crédito, pero para sacar un crédito haces esto y esto y esto. Entonces son como ser el maestro de la realidad en todos los aspectos de la vida. Entonces, obviamente a la gente le da mamera eso. Y lo que pasa es que el primer retorno de Saturno se puede ver como ese primer paso hacia la madurez, porque es como pasar de ser un joven a ser un adulto. Entonces, obviamente, como el totazo que uno le da a eso es como, ¿qué? Ah, Sí, ¿cómo así que ahora me da más guayao? sí, ¿Cómo así ¿cómo que lo si estoy abordo? sentada todo el día me da asiática? O sea, es como esas cosas que pueden parecer bobas, pero no es como, ya no soy un peladito. Entonces, obviamente, todo depende de la manera en la que uno lo aborde. O sea, Saturno hace eso para que uno se modere más. Entonces es como no tienes este dolor de gratis, ¿es para qué? Ahora cuides de tu cuerpo. Ya no te puedes ir de fiesta como te ibas antes. Entonces ya ahora tienes que tomar agua cada 3 tragos, no sé, cosas así. Ujú. Y es muy interesante esto que dices, porque es cierto, siento que de algún modo, o desde mi experiencia personal, que como les decía, a los 30 cambié mi vida, pero radicalmente, así que dejé tirado un trabajo que era súper espectacular, donde ganaba súper bien, toda mi vida estaba, digamos, arreglada, pero un día dije, me voy. Y llega un punto en que empiezas también como a tener este duelo de ese niño que ya no eres, ¿sabes? Como de ese joven, y empiezas a decir, bueno, sí, como que me duele que ya no lo sea, pero soy consciente de en qué momento de la vida estoy. Y ahora viene la gran pregunta, creo yo, que es lo que más nos genera Saturno, que es quién soy y para dónde voy. Uy, resto. Además que Saturno habla mucho de la estructura que uno se construye para salir al mundo. Entonces, o sea, como psicológicamente Saturno se expresa mucho en cómo todo lo que le pasó a uno en los primeros 7 años de vida, uno qué hizo con eso. O sea, uno a los 7 años uno no tenía herramientas para atravesar como todas las cosas que le pasaban a uno. O sea, no había forma. Tú de una u otra manera tenías que estar ligada a tu familia o sea, estás ligada a las circunstancias y no hay nada que hacer. No es como ahorita que tú dices como, bueno, me separo o bueno, me voy del trabajo. No, o sea, te toca. Entonces, normalmente, cuando uno está en esas primeras etapas de vida, uno tiene como dos tipos de respuesta. Y uno es como, o evito la experiencia, no hago, no, dejo de hacer, o por otro lado, como que sobrecompenso y me creo cierta armadura. Entonces, mucha gente lo que le pasa también en ese retorno de Saturno es como, tengo severo trabajo porque en mi pensamiento era como, a los 30 tenía que estar acá, tenía que tener tanta plata, tenía que hacer esto, y llega un punto en que es como, Saturno ese retorno también lo que hace es como, pero querías esto, porque es quien te impuso a hacer esto, bótalo. Entonces es chévere porque Saturno no es solo como ser responsable y esto, sino es como ser responsable de tus sueños. ¿Esto era lo que querías? ¿Quién te puso esto? Entonces es chévere porque también mucha gente que tenía muchos constructos es como ya a la mierda, no más esto, me voy, acabo con todo. Hay otros casos de gente que creció con muchas responsabilidades y con muchas cargas familiares. Entonces ya en ese punto, en el retorno de Saturno, es como, esto no es mío, porque cargo con esto. Entonces hay mucha gente que el retorno es como, le da mucho más suave, que es como, uff, me liberé de tantas cosas, ya no cargo con esto. Y en mi caso se manifiesta, ahorita que hablabas de las relaciones, pensaba yo que en realidad mi relación más grande que rompí fue la relación tóxica conmigo misma que tenía, que me Ujú. llevaba a buscar relaciones, sí, tanto como de pareja como amistosas, en lugares que no, pues que no me aportaban nada, que hoy miro hacia atrás y digo que porque estuve tanto tiempo en tantos escenarios o con personas que realmente no se alinean con mis valores de hoy, ¿sabes? Sí, pues yo siento que para mí tampoco fue doloroso, es decir, bueno, no sé si para ti lo fue, pero para mí no fue para nada doloroso porque, bueno, uno creo que tampoco era muy consciente y simplemente empecé a reaccionar a partir de lo que sentía y sentía como muchas ganas de hacer cosas distintas.
Y como que ahora que lo pienso y que soy mucho más consciente del camino, entiendo que tenía que vivir esas cosas y desligarme de todas esas cosas como para aprender a conocerme a mí misma y lo que realmente no está impuesto desde que soy pequeña. Porque claro, me enseñan muchas cosas de cómo debo ser, de cómo debo actuar, pero después en un momento yo decía, pero no, a mí no me gusta eso y yo no quiero seguir haciéndolo así y estoy cansada de tener que ser complaciente y de tener que ayudar a la gente cuando realmente me quiero poner a mí primero. Entonces, como que cuando pongo eso en perspectiva, digo como, ahí empezó todo, pero en ese momento era como, bueno, estoy viviendo nuevas experiencias y ya. Entonces, bueno, no siempre tiene que ser traumático. Igual, y ahí pienso yo que va lo que decía Dani de todo está en cómo lo navegues tú. O sea, es decir, una experiencia per se que te vayas del país es algo neutro, no es algo bueno ni es algo malo, pero ya cómo decides afrontarlo, que no es fácil, por ejemplo, desde mi experiencia, no es fácil, pero pues tú dices, listo, estoy dispuesto a navegar esto, definitivamente sí, no es para mí. Yo quería preguntar esto como desde la nueva astrología, porque hay una nueva astrología, ¿cierto? Una nueva y una antigua, o no sé cómo se dice eso. Exacto, sí, como una tradicional y bueno, el enfoque de ahora que también es como Moderno. moderna, pero evolutiva, la que es como un poco Ok. más desde lo psicológico también, como verla como una herramienta. Ok, entonces desde la astrología evolutiva, ¿tú cómo crees que uno puede sacarle el mejor provecho a esta etapa? Lo que dice Dianis es muy cierto, de todo depende cómo uno lo vea y todo depende de, sí, de las decisiones que uno tome. Porque yo siempre que tengo consulta, bueno, sobre todo como de revolución solar, yo trato de decirle a la gente como, mira, hay muchas cosas que te voy a decir que puede que sucedan, que la energía está muy favorable para que las cosas sucedan así. Hay otras cosas que son muy, o sea, meant to be, que tienen que pasar, pero la mayoría de estos tránsitos tiene que ver mucho en cómo tú los atravieses y cómo tú, o sea, cuál es como la actitud que le pongas. Yo sí creo que con un retorno de Saturno, uno tiene que ser demasiado centrado, uno tiene que ser, o sea, tener como sus 5 sentidos muy centrados y Saturno lo que requiere en estos momentos es como cero victimismo, o sea, es como no uses el victimismo, no uses el porque yo, nada que ver, o sea, en estos momentos tienes que ser demasiado centrado, demasiado realista, porque Saturno es el rey de la realidad. Entonces uno tiene que estar como viendo las cosas, tratando de verlas como realmente son. Si tienes miedo es como todo bien, pero no seas cobarde, sino es como, o sea, enfrenta la situación o si no, te va a cobrar factura luego. Es un video, o sea, entonces es como, ok, sentí rigor, pero tengo que hacerlo. Tratar de evadir la pereza también, como hacerse cargo de las situaciones, es como, pues para mí es muy difícil, ya lo veré cuando lo tenga. Tratar de no ser fantasioso, o sea, con Saturno, como que Saturno y la fantasía no van tanto. ¿A qué te refieres? Digamos que tú te la pases soñando, como, ay, quiero hacer esto, qué rico, como pues pasástela mucho fantaseando, pero no llevar a cabo. Es como, es un momento de llevar a cabo y como Esa ver soy yo. toda... Y también es un momento en el que uno tiene que derribar mucho como el ego y la estructura que uno ha ido creando como a través de todos sus 28 años, como bueno, ya, o sea, esta es realmente yo. Digamos que hay gente que puede ignorar también totalmente como pues el retorno. Yo conocí a mucha gente que tampoco le pega tan duro por su carta, pero luego es como no hiciste cierto trabajo, luego al año es como toma, no quisiste verlo, hazlo. Entonces Saturno es así, como si ignoras también lo que está pasando, es como te pone algo más, más, más fuerte hasta que tú no puedas ignorarlo más y tengas que hacerte cargo. Entonces es eso, como ponerse como, ok, subirse las manguitas y
hacerlo ya. Tiene que ver entonces mucho con la responsabilidad. Sí. Lo chévere de esto es que Saturno también da muchos, como que la recompensa que da o lo que tú puedes construir después de este retorno es genial, porque es como, bueno, fuiste juicioso, quisiste, o sea, pusiste en práctica, pusiste en términos prácticos el sueño que tenías. Ahorraste todos los días para irte de viaje a tal lado. Si lo haces, va a pasar, o sea, la recompensa va a ser enorme. También, digamos que con los retornos de Saturno, es muy probable que uno adquiera muchas herramientas nuevas y como muchos conocimientos nuevos, porque uno va a estar como, bueno, ya sé que me hace falta esto, me toca ponerme todos los días a hacer, no sé, a estudiar esto porque quiero lograr tal cosa. Y ya, o sea, como que la recompensa es muy gratificante también después de todo eso. Lo otro que quería preguntarte, que nos surge como curiosidad, es si yo nací biológicamente mujer u hombre, ¿hay alguna diferencia a cómo afrontamos este retorno? Bueno, yo creo que totalmente sí, porque Saturno habla justamente como de las normas sociales, de los condicionamientos culturales en los que nacimos. Entonces, digamos, si uno hace un estudio, no sé, como desde la astrología, desde hace muchos tiempos para acá, la expectativa de vida no era lo mismo de ahora que hace mucho tiempo. Entonces, lo que se esperaba a tus 30 años era una cosa totalmente distinta. O sea, ya estabas como en tu lecho de muerte hace muchos años. Y ahora Sí. es como, ya no soy un adulto joven. Está empezando la vida. Exacto, entonces creo que si naces hombre o si naces mujer, obviamente o sea, las condicionalidades culturales y sociales son muy distintas para cada uno. Entonces, para la mujer, me imagino que en muchos ámbitos, bueno, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero también puede ser en otras culturas, como a los 30, uy, ya no tiene marido, uy, ya la dejó el tren, como así, y los hijos, ¿para cuándo? Y seguramente para los hombres también las presiones sociales y culturales serán muchas otras. Sí, Entonces, no yo... tiene casa propia, no, el mm, carro, ¿por qué? Ese trabajo. ajá. Eso que dices me parece muy importante porque creo que por lo menos desde la mujer está mucho más ligado a nuestra biología, porque también Claro. biológicamente tener hijos, ya a los 30 estás vieja, Ujú. pero ve tú a ver, o por lo menos en mi posición, yo todavía me siento como que, no Embarazo sé, pienso. adolescente. Ah. Sí. Y yo digo, una persona de 16, 19 años embarazada para mí es admirable, o sea, Ajá. ¿cómo lo logran? ¿Por qué? Sí. Esto no es algo fijo. Seguramente en muchos años esto irá cambiando y como lo que se espera de la sociedad hacia ti a los 30 cambiará. Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo nos conocimos. No mentiras. Dani me leyó la carta astral junto con Lucho, que también es un astrólogo increíble. Los dos fueron muy sabios, a mi parecer, cuando me leyeron la carta astral. Y para mí, de verdad, yo siento que eso me cambió la vida, como que me hizo ver las cosas de una manera distinta y eso me hizo buscar terapia psicológica y un montón de cosas que después se me abrió un mundo de posibilidades, el cual para mí no existía antes. Entonces, queríamos hablar un poco de eso, de la carta astral, de qué sucede, de qué se trata. Ajá. ¿Qué es? ¿Qué es? Listo. Porque algo muy curioso es que la gente, pues tú sabes que la astrología de por sí genera mucho escepticismo, ¿no? Como puentero, bla, bla, bla. Bueno, pero eso pienso yo que es una decisión muy personal. Y siento yo que cuando le dices a alguien carta astral, es como, sí, como, ¿para qué eso? Y cree la gente que carta astral es leer el revista Tú, que al final Ay, dice, obvio. ¿Cuántas veces no he conocido a alguien y es como, soy astróloga? ¿Qué me depara mi futuro? Y es como, ay, ya. No Basta. sabes nada, cierro. Sí. Entonces, bueno, eso, cuéntanos. sí, bueno, voy a explicarlo. ¿Cómo lo explico? Cuando
voy a hacer como una consulta porque a mí también siempre me gusta abrir la carta así. Es como la carta astral, es la foto del cielo en el momento en el que tú naciste. Entonces es como un diagrama en el que se encuentra en un círculo los 12 signos zodiacales. Por lo general nosotros conocemos nuestro signo del sol. Cuando nacimos, pues soy Aries, soy Tauro, soy Géminis. Por lo general, ese es el Esos signo son que uno nuestros conoce. signos. Ajá, por eso lo dije. Después adivinan cuál. Pero, asimismo, cada planeta también está como en un signo distinto y cada planeta habla de un proceso distinto en nuestras vidas. Hay uno en cada planeta en qué signo está y es cómo adapta la energía de ese signo. Entonces, pues ahí uno empieza a entender como las diferentes capas de la personalidad. Entonces, no sé, está el sol, que es como ese lugar en el que más brillamos y ese lugar que uno ve más conscientemente de uno mismo, pero también está la luna, que bueno, ustedes saben que yo hago como mucho énfasis en la luna, porque para mí es como lo que más hay que conocer, porque la luna habla de todo lo que nos pasó en la infancia, de qué es lo que heredamos, en qué tipo de casa crecimos, y así uno va viendo como cada planeta habla de una cosa muy distinta y así es como uno va viendo como las capitas que cada uno carga encima. Entonces, bueno, me podría quedar hablando mil años de qué es, pero Nosotros también. Ajá. Amo. Sí, en síntesis es eso. Entonces yo siento que es como con la carta astral, yo lo que veo es como ese diagrama y traduzco lo que estoy viendo ahí. ¿Y podrías darnos un ejemplo para, pues, digamos, quienes no se lo han hecho, que nos estén escuchando y que digan, wow, me la quiero hacer, pero ¿con qué me voy a encontrar? Que fue tal vez lo que a mí me detuvo 2 años, porque yo tenía tanto miedo de escuchar algo que no quisiera escuchar o que me dijeran, Claro. no debes estar en Alemania porque ese no es tu destino. Y entonces, Ajá. y Camila me decía que eso no es, que no te van a decir nada de eso, que te van a enseñar a conocerte. Y yo, no, pero qué tal que me digan, no sé, que yo en... Entonces, cuéntanos uno con qué tipo de cosas o con qué narrativas uno se puede encontrar ahí. Sí, digamos que lo que tú dices es, o sea, era cierto. En la astrología tradicional, por ejemplo, ya que estamos hablando de Saturno, en astrología tradicional, Saturno es un planeta maléfico. Entonces hay muchos libros que te van a decir como, en tu retorno de Saturno no hagas nada porque todo te va a salir mal. O sea, Eso iba a decir como que igual hay gente y hay astrólogos que igual te dicen ese tipo de cosas, ¿no? Como, total, claro. Sí, sí, muy, no sé muy si tan cierto. literal, pero Más o menos, pero si es como, no, ¿para qué? Ya. Pero yo sí creo que, bueno, como este nuevo enfoque de la astrología que a mí me encanta porque yo siento que la astrología está teniendo un auge muy chévere, que es ese enfoque evolutivo que yo les decía, que es como, bueno, todo lo que está sucediendo acá, o sea, está atravesado también por todas las cosas que tú has vivido. Entonces, ¿por qué dos gemelos no son iguales y son la misma carta? Es porque cada uno ha atravesado momentos diferentes de su vida y cada uno se manifiesta entonces es como que también cuando yo hago una consulta trato de conectarme con la persona para saber qué estoy viendo, porque muchas personas pueden tener como la misma luna o el mismo sol, pero no son iguales. Entonces, con la carta, pues lo que yo intento hacer y como la nueva ola de la astrología, siento que es muy así de verlo todo como, bueno, nací así, vengo, no sé, kármicamente de otras vidas con estos regalos, pero también con estas dificultades. ¿Cómo puede ser la mejor manera de enfocarlo? Entonces es como, bueno, tú tienes luna de tierra, tú enfócate mucho en trabajo corporal, en prestarle atención a tu cuerpo. Tú eres luna de aire, tú tienes que no sé, hablar más o conectarte más con la gente para hacer este tipo de cosas. Yo siento que uno se le puede tirar la vida a alguien si le da como, Sí, no, ¿tú qué total. haces ahí? No, tú no vas a, tu mamá se va a morir, es como, no, es súper peligroso. Total, es una Entonces trato de ser responsabilidad. como muy cuidadosa y siento que lo que les digo, cada uno tiene libre albedrío, entonces es como te estoy contando todo lo que veo acá para que tú veas qué resuena contigo y cómo, si quieres cambiar esto, si naciste con esto, cómo puedes entenderte mejor, cómo puedes atravesar esto, pues estas dificultades de mejor manera. Y también, bueno, con Saturno uno ve que en diferentes edades uno va cambiando mucho.
Entonces a los 20 años uno no es lo mismo que a los 30. Uno a los 20 años, cuando tengo consultas con gente muy jovencita, yo les digo como voy a tratar de ser cuidadosa con lo que digo, si no te sientes identificado con esto, está bien, puede que luego, entonces no te preocupes. Y es como, sí, hasta ahora me estoy conociendo, no me identifico tanto con esto. Cuando es gente de 30 es como, sí, me siento así, pero no sé cómo hacer esto, bla. Cuando es gente de 40 es como, sí, ya lo hice, atravesé esta crisis, ahora hago esto. Y ya a los 60 es como, hace mucho tiempo fui así, ya ahora estoy enfocada en otras cosas. Entonces sí, creo que es una herramienta muy linda y siento que no es la única herramienta, pero al que, o sea, si tú resuenas con eso, tómala ya. Exacto. Como si te sirve bien, puedes hacer otra Exacto. cosa. Si no te gusta, está bien. O sea, no es como una verdad absoluta. Lo que yo pues he tenido discusiones pues con gente que no cree en esto y es como esto no tiene base científica, esto que creo que no es del todo cierto, pero bueno, tú sabes más que yo, pero lo puedes explicar ahora, pero es como la religión, es como si crees en que poner, no sé, cuarzos en tu casa funciona, es como si te dices un mantra todos los días o no sé, o si llevas un Excel con tus tareas. Cada persona tiene sus herramientas para hacer y para actuar. Entonces, más allá de que uno diga es que esto es real o esto es mentira o es charlatanería o que no sé qué y que el indio Amazon, bueno, lo que sea, es simplemente lo que tú dices, con qué resueno yo, qué tomo para mi vida, qué le sirve. Cuando tú me la hiciste, a mí me pareció precioso. Me acuerdo que me hablaste un poco de la maternidad como un sentido que yo tenía muy maternal. A ver, yo siempre digo como quiero ser mamá, pero me da miedo, pero sí, pero no, pero yo soy Géminis, entonces estoy... Ay, lo reveló. Ay, dañé todo. Pero me hablaste desde otras perspectivas de la maternidad, como del cuidado, de cosas muy lindas que vi en mí que jamás se me había ocurrido, pero que cuando las hice conscientes dije, es cierto, todo es cierto. Claro. Entonces es Pero una maravilla. te das cuenta de esa manera, como cuando otra persona te empieza a decir esas cosas y tú analizas y dices, ya. Sí, y por eso tal cosa siempre la tuve como eso, como que dices, como respirándome ahí, como que tú decías, porque yo soy así con tal o tal cosa, y de pronto te la dice otra persona y dices, Sí, claro. Y resuena como que yo conmigo. siento que toda esa argumentación de decir como es real, no es real, está basado en qué, no, tal, al final queda en segundo plano porque es si te sirve o no te sirve y ya. Exacto, y es como la Exacto. religión. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Aquí podríamos hacer 80 podcasts de si existe Dios o no, y pueden, pero existe para mí porque decido creer y porque le sirve a mi vida, punto. Sí, es cierto. Y digamos que eso es lo que yo más escucho como al final de las consultas, como la mayor parte de personas me dice eso, como son cosas que siempre he tenido como en mi cabeza, pero que no sabía si era verdad, ¿no? Entonces, pues no sabía si pararle bolas. Y es como, mira, el cielo te está diciendo que sí, esto es una confirmación de eso, entonces hazlo. Como crean eso, sí, ajá. Entonces es muy lindo como tener ese respaldo, porque digamos, hay gente que es muy segura de sí misma y es como, sí, yo soy así. Yo siempre he estado en esa búsqueda de quién soy, qué me gusta y bueno, creo que también es esa parte de Géminis que tengo que es como, ¿será que soy así? ¿Será que no? Entonces tener como este respaldo por parte de la astrología es como ya y me funciona. Entonces para ser más feliz, no sé. Yo creo que esto de la astrología, la carta astral, la revolución solar, bueno, muchísimas cosas que en realidad muchas personas todavía no conocen, pero que creo que se está viendo un poco más en términos generales. Tiene que ver también con esa exploración sobre sí mismo, esa curiosidad que ha aburrido quedarse en la vida sin experimentar. Y en realidad es lo que tú dices, si resueno o no resueno, está bien, pero lo puedo buscar y lo puedo querer entender. Y bueno, para nosotras ha sido una luz. Y a mí me ha iluminado mucho el camino hacia un lugar donde agradezco, donde me siento mucho más, no sé si decir feliz, porque siento que a veces Con tengo, confianza de pronto.
Sí, a veces tengo como una cosa con la palabra felicidad, pero sí, es como con confianza, como sentirme más yo. Dani, ¿tú querías decir algo? Bueno. Sí, sí, pues también como cerrando la idea también, yo siento que cuando uno también toca estas puertas es porque tiene mucha intriga de conocerse y de trabajar en uno mismo, como de, bueno, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Por qué soy así? Entender esto y también entender que todo es cíclico, entonces también va a pasar tu retorno de Saturno, también vas a tener otros momentos, es como un alivio muy grande. Y creo que en realidad como que la astrología te invita a hacerte cargo de muchas cosas, como que no es que estés predeterminado al contrario, es soy consciente de y en este momento decido actuar para hacer ciertos cambios de los cuales no quiero continuar o quiero cambiar mi vida de esta forma, sabiendo que tengo esto y hago las cosas de esta manera. Sí, eso que dices es muy importante porque a mí me parece, pues, digamos, complicado que muchas personas se escudan en la astrología. No es que yo soy infiel porque soy Géminis o yo soy, eres así, si no le funciona tu vida, cambia, lo puedes hacer. Sí, Sí. total, ya depende del Y nivel de conciencia de cada uno. Entonces, escudarse en la astrología es me da divertido, risa que pero... estábamos cerrando y las Y vías no se seguimos. callan. Sí, yo me puedo quedar acá hablando, chicas. Yo me puedo quedar echando chisme. Te vamos a hacer cuña, pero más porque yo realmente recomiendo, o no necesariamente con Dani, con la persona que ustedes conecten y que quieran explorar otro ámbito de su vida, definitivamente, como decimos, esto, a ver si tienes la fuerza mental de decir, quiero saber qué me van a decir, qué fue lo que a mí me costó, pero es una forma linda de conocerse, es otra forma de mirarse al espejo. Y bueno, creo que con esta reflexión podemos darle cierre a nuestro capítulo. De verdad, creo que nos explicaste muy bien cómo podemos transitar de una mejor manera este proceso del retorno de Saturno. Chao. Ya, ¡Chao! chao.